Entrevista. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Sofía Charbel Orozco. Ella es directora del Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM, esta casa de estudios en donde también ella como académica ha dado seguimiento al tema del desabasto de medicamentos que ha afectado a nuestro país y que ha generado una inconformidad muy importante por parte de los sectores afectados, pero también de los derechohabientes, entre otros sectores que requieren precisamente del funcionamiento del abasto correcto y adecuado de medicamentos. Doctora, un gusto saludarla. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante. Hemos visto esta polarización que existe por parte del gobierno federal, de la gestión que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, negando reiteradamente que este desabasto de medicamentos, además a padecimientos muy específicos, no existe y que forma parte, digamos, de esta lucha contra la corrupción que permanecía en sexenios pasados y que su gestión vendría a acabar. Y dentro de este combate a la corrupción también se encuentra el tema de la compra de medicamentos. Es un tema amplio, entendemos que no toda la ciudadanía lo está entendiendo correctamente, pero ¿cómo podemos vislumbrar ya a mitad de sexenio que este fenómeno se siga presentando y a qué se debe, doctora? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy válido y muy deseable que en todos los rubros que exista corrupción se busque trabajarla, ¿no? Se busque combatirla para pues evitarla, por supuesto. Eso es un hecho. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en cómo se hacen las cosas para que no pase precisamente lo que pasó con el tema del mecanismo de compra de medicamentos. Porque si bien es cierto, la compra consolidada del IMSS, que era la que lo llevaba a cabo, funcionaba y funcionaba de manera adecuada, siempre es perfectible, pero no era ahí el punto central de corrupción en temas de salud, ¿no? Entonces, quizá fue precipitado y estoy convencida que no fue el formato de cambio que se tenía que haber realizado. Es decir, creo que no había que cambiar ese mecanismo de compra que funcionaba bastante bien. En dado caso, había que perfeccionarlo, pero no era ahí el punto central de corrupción en salud, ni mucho menos. Entendemos que no sería ahí, entonces, ¿dónde se debió de haber focalizado precisamente la actuación de la gestión del presidente López Obrador? Digo, hay otras muchas áreas, ¿no? En tema de salud que se podrían focalizar para hacer cuestiones más transparentes como procedimientos ante la COFEPRIS, por ejemplo, ¿no? A ver, yo creo, para no salirnos del tema, que el mecanismo de compra que existía funcionaba. Se quiso cambiar, sin embargo, creo que faltó preparación, conocimiento del ramo. Si tú vas a cambiar algo tan complicado como lo es el mecanismo de compra, tienes primero que entender todas las implicaciones que es la compra y la distribución de los medicamentos antes de lanzarte a hacerlo vía Hacienda, vía el INSABI y luego un OPS y luego siempre no y ahora se volvió a comprar por otro medio. Y entonces, pues tenemos estos datos, ¿no? De que finalmente lo que hay es un desabasto. Salió el otro día incluso en el periódico, ¿no? De lo que se dejó de abastecer, de pronto aparece en porcentaje y dice, bueno, son un poco de porcentaje. Este porcentaje implica más de 20 millones de personas, 20 millones de personas que se quedan sin el medicamento. Y entre ellos, pues obviamente pueden estar niños, mujeres jóvenes o población vulnerable. Entonces, eso es lo que es muy delicado, ¿no? No es, aun cuando se tratara de una receta de un menor de edad que no se esté surtiendo, la verdad es grave. Ahora, hablar de un número importante que falten oncológicos y otros medicamentos, pues evidentemente es grave porque eso enferma a nuestra población. Y tenemos el derecho a la protección de la salud y lo que se había prometido era cobertura universal. Este es quizá uno de los temas más delicados, como usted apunta, se trata de la vida de las personas que requieren este tipo de medicamentos. Una vez que el propio gobierno federal, digamos, sale a reconocer que existen todas estas
todos estos inconvenientes y por otro lado, de alguna manera se confirma que la denuncia que estaban realizando todos estos sectores afectados no obedece a móviles políticos, sino que es una realidad objetiva, doctora? Sí, yo creo que ahí ha habido un problema de politización de un tema muy sensible. Yo creo que frente a COVID-19 lo que nos hemos dado cuenta, ¿no?, es lo sensible que son los temas de salud con tantas pérdidas. Y entonces hay una politización y se dice es que se usa de manera faccioso el tema. No, es que yo mejor quisiera preguntarle a la audiencia, imagínense que es su hijo el que estaba en un tratamiento, iba teniendo buenos resultados y de repente te dicen ya no tengo el tratamiento. Bueno, estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvar la vida de tu hijo. Además, tenemos este derecho establecido en la Constitución. Entonces, no se debe politizar. No hay medicamentos, se tiene que resolver sin decir que lo utilizan, como dijo el secretario, que pues es válido el reclamo, pero exagerado. Yo creo que cuando está la salud de un menor de edad o de cualquier otra persona de por medio, nada es exagerado al demandar un medicamento. Y es por ello que las personas, ante la desesperación, por decirlo de alguna manera, de pues llegar a su clínica o al hospital donde se tratan de forma en un hospital público y piden el medicamento y el médico les dice, pues no lo tengo, no es culpa del médico. Pues si no se lo están surtiendo el médico, ¿de dónde lo sacan? No es responsabilidad del médico tener el medicamento, es responsabilidad del rector del sector salud, ¿no? Entonces, la Rectoría de Salud recae en la Secretaría de Salud, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ciudadanía? Pues si llego al hospital, no me dan el medicamento, mi hijo, mi mamá, mi hermano está sufriendo las consecuencias, está arriesgando su vida, sobre todo cuando hablas de enfermedades tipo cáncer, que además el cáncer no espera, y entonces, ¿qué hago? Yo voy a demandar. Yo le voy a decir al juez que están violando mi derecho a la salud y eso es responsabilidad del Estado y es claramente establecido en la Constitución. Sí, también ya hay una resolución importante en el sentido del tribunal y colegiado en materia administrativa que está ordenando a Jorge Alcocer, el secretario de Salud, también a Arturo Herrera, ahora exsecretario de Hacienda, e incluso a la Oficialía Mayor de Hacienda, Talía Lagunas, que pues prácticamente tienen una responsabilidad administrativa una vez que desacataron esta orden de garantizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer en hospitales públicos. Esto no debió ocurrir, no debió llegar este tema a los ámbitos judiciales. No, pues más bien yo creo que justamente llega por la insatisfacción y las violaciones que el desabasto implica para el derecho a la protección de la salud, ¿no? Entonces, pues es una herramienta que tenemos los ciudadanos, ¿no?, para defender cuando hay una violación a nuestro derecho a la salud. Entonces, pues creo que por eso está llevando a los tribunales. Pero es un muy mal precedente, digamos, que en un tema tan sensible, en un tema tan delicado, la actuación de los servidores públicos, digamos, sea desatendida y llegue al grado de que intervenga el Poder Judicial para poner las cosas en orden. Sí, yo creo que aquí hay dos temas. Yo creo que en la medida en que no se arregle, vamos a ver cada vez más demandas frente al Poder Judicial. Cada vez habrá más amparos de personas que, pues para defender su derecho a la protección de la salud, pues van a ir a demandar. Si no lo encuentran por otros medios, por decirlo así, al llegar al hospital y no se los dan y les dicen llega la semana que entra y no llega el medicamento, pues para defender su derecho irán justamente, pues se van a ir a amparar, ¿no? Que es lo que está sucediendo cada vez más frecuentemente. Mientras esto no se resuelva, pues no hay salidas, ¿no? Entonces es un medio de presión, por decirlo así, para ver si por vía judicial lo obtienen. Aquí hay un problema delicado y es importante hacerlo notar, que bueno, el problema es que si el desabasto llega a ser tan fuerte, pues aun cuando el juez diga a tal hospital o tal clínica del INSABI le tiene que dar a este menor de edad este medicamento, pues sí, pero si no hay en el país no se lo va a poder dar, ¿no? También hubo algunos enfrentamientos con la industria mexicana que han evitado otro tipo de surtimiento de medicamentos. Entonces, es importante entender el problema en su totalidad, porque no es un problema que se vaya a arreglar de un día al otro. El otro día el secretario de Salud salió diciendo
lo logramos. No, yo creo que ha sido fracaso tras fracaso, en el sentido que pues igual compraron algo y lograron comprar algo, pero ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo es la siguiente compra? ¿Quién va a distribuir? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar esto a donde tiene que llegar, a los hospitales y clínicas? Entonces, el problema del tema de abasto de medicamentos y compra es complejísimo. No implica solamente salir a comprar y voy a hablarle al mundo. Tampoco tienen. Somos una población de 126 millones de habitantes. Surtir a un país como el nuestro en medicamentos no es cosa tan fácil, ¿no? Y sobre todo cuando quieren hablar de ahorros y demás, pues no sé, él hablaba de un ahorro por esta compra que lograron, pero yo no sé cuánto, por ejemplo, gastaron con todos los trámites y demás que llevaron a cabo con UNOPS, cuando al final dijeron que UNOPS no pudo. Entonces, sí es un tema muy grande, sí es un tema complejo, que yo creo que lo que requiere ahorita, y espero que así lo esté viendo el gobierno, es pues una dedicación con un equipo profesional para lograr establecer el mecanismo de compra como realmente debe ser para que se pueda surtir a todo el país. Sí, este amparo que mencionábamos ya tiene una primera sentencia, por decirlo de alguna manera, fue por reclamar un desabasto de 37 medicamentos en hospitales públicos. No tenemos, digamos, una certeza del número de medicamentos faltantes ni el número de hospitales públicos que están presentando esta problemática, algo que también se tendría que trabajar en cuanto a la transparencia. Pero si no se resuelve también podría proliferar en pues, mayores penalidades, digamos, para los sectores afectados, pero también al mercado negro, que lamentablemente en el caso de la región fronteriza con Estados Unidos se podría disparar. ¿También avisoran este escenario? Bueno, yo la verdad de lo del mercado negro y demás no lo había previsto, ¿no? No me puedo, digamos, no puedo dar una opinión al respecto porque no conozco el mercado negro de medicamentos de la frontera. Entonces, ahí sí no me atrevería a decir. Más bien, yo creo que lo que es preocupante, pues es la problemática que entre más nos tardemos en resolver el tema del abasto como país y entre más el gobierno se tarde en tomar una decisión de cuál va a ser el camino a tomar, no ahorita nada más, sino el año que entra y el que entra, etcétera, el abasto de medicamentos pues va a estar en riesgo. Entonces se tiene que tener ya una estructura, una infraestructura, una decisión, quién va a ser y cuál va a ser el camino. Porque creo que una de las cosas que ha sido problemática ha sido que empezamos diciendo que era Hacienda, luego que el INSABI, luego que UNOPS, luego sale el secretario. Entonces, al final, pues vamos medio salvando la situación tal vez, ¿no? Si es que sí compraron las claves que se dijo y van a llegar algunos medicamentos, y luego, y el año que entra, ¿quién va a ser el responsable de la compra? Yo creo que es en lo que nos tenemos que centrar principalmente, ¿no? En cuál va a ser el mecanismo establecido para la compra de medicamentos constante. Así como sabíamos que principalmente, ¿no? Era, por ejemplo, la compra consolidada del IMSS, que abarcaba la mayor parte del mercado de compra de medicamentos, y así sabíamos que era. Había otras partes que eran directamente los estados, que compraban a diferentes precios, etcétera. Pero en el momento en que nosotros veamos un mecanismo establecido, bueno, sobre eso se puede trabajar. Hoy, por lo menos a mí que le he dado seguimiento al tema, no me queda claro, ahorita salieron a comprar unas cosas y después, y el año que entra, eso es lo que tenemos que ya tener claro para ir más o menos solventando el rezago que traemos y la situación. Le agradecemos muchísimo, doctora Sofía, la posibilidad de compartirlo con nuestra audiencia para entender este complejo tema del abasto de medicamentos en nuestro país. Gracias por la comunicación y muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Ella fue la doctora Sofía Charbel Orozco, directora del Programa de Derecho y de Salud Pública del ITAM, aquí esclareciendo con nosotros los alcances de esta resolución en cuanto al abasto de medicamentos por parte del gobierno federal y lo que falta para resolver a fondo esta situación. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.